¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos los Testigos de Marte. Tendrá usted un minutito para hablar de nuestro Señor y Salvador Marte y sus aventuras. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Testigos de Marte. El día de hoy vengo yo como señora de las lomas. ¿Cómo la ven? ¿Ajá? De los 20, pero sí. De los 20. Somos María Antonieta y su hermanita. ¿Cómo estás, profe? Yo bien Graduado, aquí, pues, graduado por fin, claro. Al fin pude tener mi fiesta hoy. Bien. No es cierto, pero no, muy bien, aquí pues contento y feliz de entrarle a otro gran episodio de las cosas que estamos viendo. Y no solamente me refiero en términos de históricos, sino de cifras que luego van a ver. Sí, yo creo que este va a ser el episodio en el que más petateados vamos a juntar. Sí, yo definitivamente, hasta que lleguemos a Stalingrado, no va a haber otro. Bueno, debe de haber alguna que otra entre Verdún y Stalingrado, pero pues sí. Pues sí, parecido, pero de todas formas, no hagas el spoiler, pero bueno, ya ni modo. No, pero si ustedes le picaron el video, seguramente lo vieron en el título del capítulo. Tienes toda la razón, ya yo me callo. Y de la miniatura, es que está recién gradado, profe. Está recién gradado. Oigan, ustedes, yo tengo una pregunta que nos pongan ahí en los comentarios. Según aquí Joe, cuando uno se gradúa, te pasan el cosito, como la cosita que tienes colgando del birrete del lado izquierdo cuando llegas a la ceremonia, y cuando te dan tu diploma te la cambian al lado derecho. Pero como yo nunca como no me he titulado. Yo sí, pero nunca me dieron esto, así que no. ¿Nunca usaste birrete? No, nunca he usado birrete. Hay que organizarte tú. Pues ya está. Y con los aventamos y todo. Ándale, ahorita que lo aventamos. Ándale, va. Lo aventamos. Pues el día de hoy les vamos a platicar una de las batallas más grandes de la Primera Guerra Mundial. Les vamos a platicar sobre la batalla de Verdún. Sí. Muy grande, importante. Y de hecho, fue tan importante que hasta una calaca apareció. Que exactamente, significa peligro. Si ustedes nos están viendo en YouTube, significa peligro. Estaría bueno, cuando tengamos capítulos peligrosos, hay que ponerla. Ándale. Y también, ¿sabes qué? Queremos preguntar a todos ustedes. Hasta hace poquito, el profe y yo estábamos viendo cómo le vamos a poner a la calaca. Necesita un nombre. No sabemos si Marcel. Bueno, ahora sería Marcel porque es una batalla francesa, pero yo decía Marcelo. Y pues antes de empezar les vamos a contar, vamos a platicar con ustedes de unos comentarios que cada vez comentan más, entonces muchas gracias. También hemos tomado sus comentarios como sugerencia para los siguientes capítulos. Creo que el de Verdún también fue uno de ellos, entonces muchas gracias por comentar. Si comentan, lo más probable es que también pues los tomemos en cuenta y hablemos de los temas que a ustedes les gustaría. Uh-huh. Juan Camilo Dávila dice, ¿cómo no iban a querer matar a medio mundo si uno se llamaba de Rudencindo? Pues sí. Y el otro Yarión, y el otro no se acuerda nadie. Saludos, tienes toda la razón, Juan Carlos. Sí. Gabo 3843 dice, ya saquen el Patreon, ya quiero verle sus patitas al profe. Por cierto, cada capítulo que pasa me gusta más el gran equipo que ustedes los dos hacen. Un abrazo y sigan así. Ay, muchas gracias, Gabo. Próximamente. Uh-huh. También Gus pone, me quedé con la duda y en efecto, un caballo sí pesa entre 450 y 550 kilos. Los caballos de carreras en específico para este número, o al menos eso dice Gemini, hijo y heredero de San Google. También Ana Caro Ayón dice, ahorita que hablen de Roma, mi tatarabuelo se apellidaba Glory Centurion, y siempre hemos tenido la duda si los apellidos tienen algo que ver con puestos militares. Él nació en Roma en 1898 y llegó con su familia a México huyendo de Mussolini porque rojillo. Eso. El profe sabe si los apellidos romanos funcionaban así, que en algún momento seamos descendientes de algún guerrero romano. La verdad, la respuesta a esa pregunta es bastante compleja porque, primero, los romanos, como acuérdense que lo mencionábamos cuando hablamos del tema de la ciudadanía, se asociaban a las gens, ¿ok? Uh-huh. Entonces, las gens creo que no eran más de 20 o 25 nombres como tal, ¿no? Y bueno, esto obviamente se fue modificando, pero el término, si el abuelito de la suscriptora es centurión, quiere decir que era centurione. Centurione. Era centurione, ¿ok? Y centuria, pues quiere decir 100. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, posiblemente más que tenga una tradición más romana y como tal, yo creo que puede ser una representación de alguna función o alguna
visión que pudo haber tenido de su familia durante épocas posteriores. Por ejemplo, esto lo comento mucho en clase. La existencia de los apellidos se desarrolla especialmente en la época medieval, porque la gente anteriormente, antes de los romanos, por ejemplo, o durante esas épocas que no eran ciudadanos romanos, la gente se llamaba por el nombre generalmente de su papá o su mamá y de dónde provenía. Yeah. Entonces, por eso uno habla de Pitágoras de Samos, Sí, sí. ¿no? Por ejemplo. O Aristóteles de Estagira, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando aparece la importancia de la época medieval, de cómo la sociedad se va organizando dependiendo de lo que tú haces también, entonces a tu nombre de tu abuelo, ancestro, le van poniendo una categoría. Ya. Entonces, por ejemplo, ahí aparecen 2 tipos de apellidos. Esto es en castellano, porque luego también en otras lenguas es diferente. Pero hay apellidos, por ejemplo, que tienen que ver con tu función, ¿ok? Y otro que tiene que ver con tu pertenencia. Entonces, por ejemplo, si tú eres Hernández en español, Es hijo de Hernando, ¿no? quieres decir exactamente hijo de Hernán. Fernández, hijo de Fernando o Fernando, ¿ok? Hay una salvedad, por ejemplo, con los Gutiérrez. Quiere decir hijo de Walter, porque en español, en el siglo XVI, llegó mucho alemán que se metió sobre todo a la conquista de lo que es el norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela, ¿ok? Y pues eran muchos Walter. Y entonces no podían pronunciar bien Walter y empezaron a poner Gutiérrez y Gutiérrez. Y terminó Gutiérrez. Y terminó Órale. Gutiérrez, Ya. ¿no? Esos son los que digamos que tienen pertenencia a algún nombre. Como los patronímicos. Como, dice, ¿no? Exacto, patronímicos. Pero también están los por tipos. ¿A qué me refiero por tipos? Por ejemplo, apellidos Ramos, Olivares, Sí. Herrera, Linaza Soro. Linaza De los campos de Linaza, ¿no? Bueno, pero eso tiene que ver más por tus ancestros vascos. Sí. Porque también depende. Los que yo estoy hablando son generalmente de Castilla. Ya. ¿Ok? Bueno, mi apellido, por cierto, también es de origen vasco, pero es de Álava. El tuyo creo que es de Donosti. De Nosti, sí. Exacto, es más al norte. Yo estoy más cercano a Castilla, digamos, ¿no? Entonces, eso va dependiendo. Pero eso va apareciendo, ¿por qué? Pues porque resulta que en la época medieval era muy importante el título de nobleza que tú tuvieras. Entonces, si tú eras hijo de alguien, quiere decir entonces que podías ser hidalgo y por tanto tenías Sí. un ancestro que podías representar dentro de lo que se llamaba evitar, por ejemplo, ya en el siglo XVI y XVII, las pechas, que eran los pagos, por ejemplo, por ciertos impuestos, si no eras noble. Por eso, por ejemplo, Don Quijote es el ingenioso hidalgo. Sí. Y él siempre reclama su condición de hidalguía porque eso implicaba que no tenía que hacer ciertos pagos que, por ejemplo, Sancho sí tenía que hacer. Sí. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante. Ahora, en el caso italiano, lo que sí sé, y con esto ya no me alargo mucho, lo que sí sé es que, por ejemplo, hay, muy parecido como al español, también nombres cercanos a personas, qué sé yo, regiones, ¿no? Pero también tu condición. Por ejemplo, el apellido Espósito, que es un apellido muy italiano, quiere decir básicamente recogido de un orfanato. Órale. Porque Espósito en italiano es orfanato. Orfanato. Wow. Ya. Pues Sí. digamos, lo que haces tú en tu teléfono cuando guardas a Juan Mecánico. ¿No? Básicamente. Juan Mecánico, claro. A Juan Mecánico. ¿Y cuánto cobra y todo eso? ¿No? Sí, exactamente. Sí. Oye, gracias, profe. Qué buena explicación. Ya bien, pregunten. Ustedes pregunten. Aquí hay con qué. Oye, por cierto, ¿sí sabes qué significa tu apellido? Pues, o sea, Maizoro es campos de maíz y Linazasoro es campos de linaza. ¿Campos de Linaza? Campos ¿Tal de cual? linaza. Sí. Órale, ¿y había Linaza ahí en Donosti? Seguramente sí. O alguien algún día tuvo campos de linaza y de ahí Sí. salimos. Sí. Es que como es tierra más húmeda, fría, pues no sé. Sí, ¿no? Y el segundo es García. Y como dicen por ahí, indio que apellido no tenía, García se le ponía. Por eso somos tantos. Somos tantos, claro. No, mi segundo apellido es Quirós. Quirós. ¿Y ese dónde viene? Según tengo entendido, es portugués. Órale. Sí, así que soy medio vasco, medio judío portugués. Bien, una mezcolanza. Somos un crisol del mundo. Un Qué crisol padre. del mundo, Un claro. crisol del mundo. Aquí, Como todos los hispanoamericanos. eso, ¿no? exactamente. Sí. Bueno, los argentinos ellos no se consideran, ellos son de otra raza. Esos son de otra raza. Ellos no son latinoamericanos, pero bueno. Elizabeth del Carmen Quirós. ¿Mm? Dice, saludos cariñoso al profe y también a Iker. Un abrazo, los queremos mucho. Interesante siempre y gran descripción de la batalla, y gran descripción, perdónenme, de la batalla de Maipú. Solo un detalle que se puede aportar con respecto a la misma batalla. Mencionar el monumento que está en la plaza del monumento del centro de Maipú, dedicado a los soldados patriotas con la dedicatoria a los vencedores de Bailén. El profe Nico puede explicarlo muy bien. Felicitaciones y agradecimientos desde Chile. Ay, un abrazote. Muchas gracias por sus comentarios.
Sí, bueno, el monumento a los vencedores de Bailén no es un trabalenguas que nos ponían a los niños de Maipú, aunque sí. Pero básicamente hace referencia precisamente a la victoria de Maipú, porque se supone que los soldados que habían peleado del bando español, como el Burgos, por ejemplo, habían luchado en las guerras en contra de Napoleón. Y una de las victorias más grandes que tuvo el ejército español en contra de las tropas de Napoleón fue la batalla de Bailén, que fue en 1808. Entonces, esas tropas que después derrotaron finalmente a Napoleón en Waterloo, qué sé yo, muchas de ellas, cuando se busca reconquistar el territorio perdido con respecto a la independencia, entonces se embarcan a América y pues van a luchar con los diferentes ejércitos americanos de la época, ¿no? Y uno de esos, pues entonces cuando termina la batalla, se hace este monumento que está muy cerca, de hecho, de la Plaza Mayor de Maipú, está ahí representado, todo el mundo en Maipú lo conoce como la Plaza de los Cañones, que de hecho, o vuelvo a decir, esos cañones no son de la época de la guerra, ¿ok? Son de la Guerra del Pacífico, que sí vamos a hablar de ella. Eso. Y también son de la Primera Guerra Mundial, que de eso vamos a hablar hoy, ¿ok? Entonces, no son cañones de la época, ¿ok? Pero a lo que voy yo es que ahí aparece este monumento, que es un monolito, que está ahí, que dice muy claramente, dando a entender, pues, que saquémonos el lustre de esto. Claro. Los vencedores de Maipú, pues, fueron el doblemente grandes porque vencieron a los que habían vencido a Napoleón. Eso. Bien, qué padre, qué padre. Qué buena sugerencia, qué buena historia. Muchas gracias, Elizabeth, por ponerla. También nos pone José Ramón del Pozo. Dice, el profe Nico es del Colo-Colo. Como todo hombre de bien. Si antes me caía bien, ahora me cae mejor. Ese es chileno porque hasta poesía hizo. Hasta poesía hizo, ¿eh? Hizo versos sin esfuerzo. Sin esfuerzo, exacto. Y uno más, dice Luis Hernández, dice, qué fuerte, yo pensaba que ya estaban monetizando los videos. Eso quiere decir que se avientan estas joyitas por puro amor y por pura pasión. Qué grandes son. Saludos desde el lugar Montuoso de las Ranas. Muy bien. Pues sí, ya estamos a punto, estamos en el proceso ya de que YouTube nos acepte la monetización. Nada más falta ya 2 que 3 tramicillos, pero de todas maneras lo seguimos haciendo por amor y por pasión a la historia. Eso es lo que nos gusta también. Y para que hagamos divulgación buena, que eso es lo más importante. Sí, y para que se peleen en los comentarios también, profe. ¿Cómo la ves? Bueno, eso es una de las cosas que quería yo comentar. Gracias, Iker, por el paso. Pues ya hemos visto, hace un tiempo nos pasó, ¿se acuerdan cuando vimos la batalla de Trafalgar? Pues que pues hay gente que considera que lo que comentamos aquí, evidentemente, o no decimos las cosas como son o no como corresponden, etcétera. La verdad es lo que nosotros estamos poniendo aquí es simplemente una piedrita, claro, en donde ustedes puedan construir su propia fuerte y su propio castillo de lo que quieran. ¿Ok? Aquí contribuimos básicamente a la discusión, a la divulgación y sobre todo al respeto sobre los temas que estamos tratando. ¿Ok? Si tenemos alguna postura política, alguna postura sobre lo que está aconteciendo en el mundo, situaciones que tenemos, no sé, sobre alguna particularidad que se pueda existir, eso yo creo que es una cuestión que está en ámbitos personales. ¿Ok? Y como tal, pues yo puedo tenerla, Iker puede tenerla, yo puedo tenerla, ustedes pueden tenerla. Nadie los puede criticar por eso. Es lo que decía Voltaire, acuérdense, ¿no? Ahora, eso no quiere decir en absoluto que por lo mismo, por tener una opinión que tú quieras, le puedes faltar el respeto a alguien. ¿Ok? El suscriptor que escribió, no sé si vieron esto, lo estoy comentando precisamente por la situación de la batalla de Maipú. Hay algunos ahí que evidentemente por mi postura política, que es mía personal y respeto, y tienen que respetar todos los que están aquí presentes, porque es mi postura política, pues es de cada quien, claro, ¿ok? Nadie puede oponerse por eso, ¿ok? Más si la tienes fundamentada, ¿ok? Eso no implica que tengas que el derecho a denigrar ni a comentarle nada a alguien por una visión del mundo o una característica diferente, en absoluto. Sí, sí. ¿Ok? O sea, hay algo que se llaman derechos humanos, y entre los derechos humanos, el derecho a pensar, que es la parte 2 o el artículo 2, creo, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, está establecido de esa forma, ¿ok? Entonces, me vale lo que me quieran decir. Ándele. Con eso. Con justificación en la Carta de las Naciones Unidas. Así que digan lo que quieran, me da lo mismo, ¿ok? Yo tengo mi postura bien clara, tengo mi equipo de fútbol y tengo mi religión y mis cosas, ¿ok? Ok, gracias. Eso quería decir. Muy bien, muy bien. Y por favor vayan al video de la batalla de Maipú. A los catorrazos, los comentarios que se ponen buenos. Exactamente. Si quieren responderle,
Adelante. Tienen todo el muro para hacer lo que quieran. Y si no, ¿ok? también. Nosotros nada más comentamos al buen pedismo, ni modo. Exacto. Buen pedismo, todo lo que sea, mal pedismo, ahí estarán. Y si ustedes comentan con mal pedismo, de todas maneras, eso nos beneficia a nosotros. ¿No? Son interacciones para nosotros. Entonces, comente usted lo que sea. Si usted va al súper mañana y lleva su lista, póngala ahí en los comentarios. También la vamos a leer de todas maneras. Así es. Entonces, sin más preámbulo, vamos Ay, qué impositivo estás hoy, ¿eh? O sea, a la batalla de Verdún. ya, Vamos. claro, esto es como general alemán, ¿o qué? Sí. Ya me estás dando miedo. Es que es la indumentaria el día de hoy, ¿eh? Sobre todo el sombrero, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que, ¿cómo se llama? Corporicea a mi abuelita. Yo creo que es yo creo que es la energía del sombrero, güey. Ya. Yo creo que es la energía del sombrero. Vale. Ni modo. Ok. Pero bueno. Me voy a mover un poquito. Sí, ajá, sí. Tocas manotazos. órale. Claro, sí. ¿No? Que mi abuelita ya le da pues a mi abuelito y mi abuelito, ¿qué volé? Porque ahora ya están viendo muchas novelas coreanas. Entonces los coreanos ok. son muy así de dar zapes, entonces ya van agarrando mañas. Van agarrando mañas los abuelitos. Pero bueno, amigos, ahora sí me voy a quitar mi indumentaria. Bueno, yo también me voy a Bueno, pero quitar vamos a hacerlo como debe de ser. voy a quitarme mi doctorado. ¡Ay! Ya lo rompí. Aviéntalo. Eso. Y les vamos a platicar a ustedes sobre la batalla de Verdún. de Verdún, de la villa de Verdún. Yo tengo aquí dos, yo me fui muy atrás, pero muy atrás a... ¿Qué, te fuiste hasta Bobán o qué? No, más, hasta Atila el Uno. Fíjate. Te equivocaste de capítulo. Los Vic. antecedentes del día de hoy, vienen desde atrás, ¿no? Pero porque es muy importante conocer el papel y lo que significaba Verdún en el imaginario conectivo del francés, ¿no? Ah, Porque ok. Verdún era impensable perderse, ¿no? Ya, sí, ¿no? sí. Aquí les va los antecedentes, ¿no? Atila el Uno no pudo apoderarse de la ciudad en el siglo V, cuando el imperio de Carlomagno se dividió bajo el Tratado de Verdún en el 843, ¿no? De hecho, gracias a eso la ciudad se convierte en parte del Sacro Imperio Romano y ya después con la Paz de Westfalia, que también algún día deberemos hablar de la Paz de Westfalia, acontecimientos importantes, si ustedes estudian relaciones internacionales, muy importante. Eso es 1648. 1648, pues, le dan a Verdún a Francia, ¿no? Entonces, pues, digamos que Verdún se convierte en un Bastión. pues, en un bastión de Francia, ¿no? Exactamente. Y pues, después de eso tenemos, es que me fui desde el Plan Schlieffen, pero no tengo algo antes, ¿no? No, pero está bien, pues sí, al final de cuentas lo que hay que entrarle pues es a la Primera Guerra Mundial. Explícanos qué fue el Plan Schlieffen. El Plan Schlieffen, ok. Pues el Plan Schlieffen, pues digamos que la idea en la Primera Guerra Mundial, acuérdense, sitúense ustedes en el marco de la Primera Guerra Mundial, se están agarrando a catorrazos pues la mitad de Europa. Y las dos mitades. las dos mitades de Europa, justo una con la otra, Exacto, se están sí. agarrando a grandes catorrazos. Porque contarles el contexto de la Primera Guerra Mundial está un poco complicado así rápido, pero el Plan Schlieffen es cuando se trata, el plan era derrotar rápidamente a Francia y luego voltear contra Rusia, ¿no? Como que dicen, como una suerte de proto-blitzkrieg, ¿no? Una guerra relámpago. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a terminar con esto rapidísimo. ¿Alguien no les enseñó que las guerras duran años? ¿No? Solo que sin tanques y sin aviones. Solo que sin tanques y sin aviones, exactamente. Entonces, pues pensaron que pues era muy fácil agarrar a la Francia de ese momento, dar un golpe y una sorpresa y colarse rapidísimo, ¿no? Para después voltear la guerra contra Rusia, ¿no? Pero aquí viene la falla fundamental, ¿no? Bélgica resiste un poco más de lo esperado en la guerra, el Reino Unido entra a la guerra, ¿no? Y Francia contraataca en la primera batalla del Marne, ¿no? El resultado de esto, ¿qué es? Pues Alemania no logra una victoria rápida, ¿no? ¿Y qué pasa cuando entras con todo y no puedes pasar? Pues ya ha pasado varias veces en capítulos que hemos dicho, ¿no? Que avientas todos sus recursos, no lo logras y usualmente quedas mal parado después de ese... Se te desgastan todos los recursos y terminas perdiendo. Sí. ¿Qué le pasó a Alemania? Exactamente, ¿no? Y aparte ahorita es muy importante en este contexto de la guerra en 1914, como dice el profe. No, 19, ¿cómo dice? Sí, 1914, ¿no? 1914. 1914, está bien. Hay gente que le dice hasta la guerra del 14. La guerra del 14. Pero ustedes recordarán que la guerra se hacía en las trincheras, ¿no? La guerra estaba debajo de la tierra y después de la batalla del Marne, el frente occidental se convierte en un infierno
estratégico. Horrible, ¿no? Desde el Mar del Norte hasta Suiza, ¿no? Se hacen kilómetros y una red de kilómetros y kilómetros y kilómetros de trincheras, que de hecho hasta hoy en día uno puede ir por esos lares y encuentra todavía los hoyos donde estaban las trincheras, ¿no? Son como 600 kilómetros, creo, de trincheras. Sí, así continuas. Sí, ojo. Y al final del capítulo les voy a poner una foto. Si se me olvida, me lo recuerdan. De cómo de cómo quedó Verdún después de la guerra. O sea, que se puede ver hasta hoy en día, ¿no? Pero aquí nace el problema que va a llegar a Verdún, ¿no? La guerra deja de ser una guerra de sorpresa, ¿no? Deja de ser una guerra relámpago y empieza a ser una guerra de desgaste, ¿no? El término correcto es guerra de movimientos. Guerra de movimientos. Ok. Qué padre que va viendo aquí. Y bueno, es la guerra de movimientos y también se dan varios fracasos aliados en el 1915, ¿no? Porque los aliados intentan romper el frente, como con la ofensiva de Artois y la ofensiva de Champagne. Y ahí en esas ofensivas hay miles y miles de muertos y ganan muy poquitos metros. O sea, como que avientan todo y no ganan nada, ¿no? Mientras tanto, Alemania está resistiendo y fortalece sus posiciones. O sea, como que tampoco empezaron a dejar de tratar de avanzar y empezaron a reforzar lo que ya tenían, ¿no? Pues digo, si no ganamos nada, mínimo no lo perdemos, ¿no? Y pues la mente detrás de Verdún entra un personaje importante que es Heinrich von Falkenhayn, ¿no? Heinrich von Falkenhayn. Sí. Él era el jefe del Estado Mayor alemán, ¿no? Y pues el diagnóstico que él le da a la batalla de Verdún, porque pues, él tenía que pues dar las órdenes, él pues pone la línea y marca la línea de que Alemania no puede ganar con el golpe rápido, o sea, tenemos que parar la ofensiva. Rusia es muy grande, pero es muy débil. O sea, después de esto puede defenderse, pero puede que colapse, ¿no? Y Francia es el verdadero problema. Entonces dice, bueno, Rusia lo podemos dejar un rato porque está débil. Se puede contener. Puede contener. Alemania no puede ganar con un golpe rápido, ya lo vimos. Y Francia es el rival a vencer, ¿no? Y la idea clave de la batalla de Verdún es no conquistar Francia, sino destruir su ejército. Dijeron, ¿sabes qué? Pues si tenemos una posición reforzada, no importa cuántos hombres nos manden los franceses, pues qué mejor, ¿no? Porque aquí va a ser el deshuesadero francés. ¿Y sí sabes por qué decidieron atacar Verdún? Porque, a ver, chico, yo creo que me la cuentes tú. Sí sé, pero creo que tú lo puedes explicar un poco Básicamente mejor. Hay dos razones. Una es lo que acabas de mencionar muy detalladamente, que es el tema del símbolo francés, que es muy evidente, aunque después de Verdún va a haber otro símbolo más, que luego vamos a platicar. O sea, Verdún ya no es solo un símbolo antes de la guerra, sino después de la guerra. Pero lo otro tiene que ver con una cosa táctica. Ok. ¿Qué ocurre? En la zona de Verdún, ahí pasa un río muy famoso que es el río Mosa. Okay. O Meuse, como dicen los franceses. El río Mosa es uno de los ríos más importantes que va en dirección norte-sur por Francia. Sí. ¿Ok? Y en ciertas zonas era precisamente la frontera entre Alemania, Francia y Luxemburgo, en esa región. Luxemburgo e incluso Bélgica, porque recorre gran cantidad de territorio. Bueno, ¿y qué pasa? Hay un pequeño saliente. La frontera, los avances alemanes, como bien nos dijo Iker, pues literalmente se frenó contra una muralla de cañones de 75 milímetros que tenían los franceses, la primera batalla del Marne. Los frenan directamente el avance, pero lo que acontece es que la contención de la avanzadilla alemana no es pareja en todos los lugares, ¿ok? Y por una situación geográfica, Verdún es una ciudad que está emplazada justo a la orilla del Mosa, pero además antes de llegar al río hay unos pequeños montes y además un bosque que dan justo una curva en el río. ¿Y eso qué hace? Aquí lo pueden ver en este mapa. Hay una curva que se da justo que hace que la ciudad esté rodeada literalmente por 3 flancos por la ofensiva alemana. ¿Ok? Esa región tenía unos fuertes muy importantes. Habían más de 40 fuertes, pero los más importantes van a ser, acuérdense estos nombres, Douaumont, Vaux y Souville. Ok, esos son como los más importantes. Ok, bueno, ¿qué es lo interesante de esto? Falkenhayn se da cuenta que por ese saliente él puede hacer 2 cosas. Primero, rodear la ciudad rápidamente, atacarla por los flancos. Pero sobre todo, muy importante también, colocar su artillería de tal forma que los franceses, si quieran al menos atacar o destruir la avanzada de ataques que quiera hacer el ejército alemán, para poder hacerlo tiene que, por un lado, flanquear el Mosa y segundo, tiene que subir la colina y el bosque.
Entonces, lo que hace Falkenhayn no es atacar Verdún simplemente pues porque está bonito, como diría Homero en Los Simpsons, ¿no? Sino porque además tiene esa posición estratégica. Sí. Entonces, él piensa que en un golpe de mano rápido, atacando por los flancos, rodea el espacio y conquista la ciudad y corta, que esto es muy importante, corta la única vía férrea que une ese espacio del frente con el centro del país, que es París. Entonces, se corta eso y entonces dejas incomunicada toda esa zona, porque además los alemanes en esa misma región tenían un sistema de ferrocarriles que tenía alrededor de 19 líneas diferentes de ferrocarril para llegar al mismo lugar. Entonces, tácticamente y logísticamente, Verdún tenía que ser, en términos lógicos, para Falkenhayn, no solamente la batalla que iba a destruir a Francia definitivamente, sino que iba a ser una batalla que iba a ser sencillo de ganar. Pero luego vamos a ver qué pasó. Sí, no, y súmale a todo eso que los franceses no se podían ver perdiendo Verdún por la importancia que tenía en su imaginario colectivo, ¿no? Entonces, no podemos perder este lugar icónico de valor simbólico que habla de la fortaleza histórica francesa que nadie pudo tomar, ni siquiera Atila, ¿no? O sea, desde ese momento va, ¿no? Es algo de orgullo nacional. Entonces, Francia no se puede permitir perderla, ¿no? Así es. Y como dice el profe, y la 2 es pues la posición estratégica, ¿no? La saliente en el frente, que es difícil de defender, y es rodeable por la artillería alemana. Alemana, exactamente. Entonces, pues hay fuentes como el fuerte de Dumont y el fuerte de Vaux, aunque muchos se dice que estaban mal mantenidos, ¿no? Que pues aquí fue un error francés, pero de todas maneras, aunque es un fuerte mal mantenido, sigue siendo un fuerte. Sigue siendo un fuerte, ¿no? claro. Y también antes de la batalla, como antecedente, también hay un error francés que pone a los alemanes que hacen que se les paren las orejitas, ¿no? Que antes de Verdún, Francia había, reducido las tropas en la zona, había descuidado las fortificaciones y había creído que los fuertes ya no eran tan importantes, ¿no? Entonces deja esta zona un poco vulnerable. Y pues digamos que este año se da en 1916 y ya para sus inicios de este año, Alemania pues está hasta las manitas de que necesita que cambie algo en la guerra, ¿no? Claro, por el tema del bloqueo. Por el tema del bloqueo, necesita buscar romper el empate. La posición de Francia, Francia está bastante agotada, pero está firme, y Reino Unido se está preparando para la ofensiva en el Somme. En julio de ese año. En julio. Entonces, Alemania dice, bueno, ya sabemos que nuestros enemigos se están preparando, yo voy a dar un golpe antes, ¿no? Entonces, Alemania decide actuar primero. Y pues el objetivo real de Alemania no era tomar Verdún rápidamente, era algo muchísimo más oscuro, que era crear una trituradora humana, básicamente, ¿no? Obligar a Francia a enviar tropas constantemente y matarlos con artillería, ¿no? Ahorita justo el profe me acaba de decir las cifras de artillería, que ahorita no las podré repetir más adelante, pero son cifras que no hemos visto en ninguna batalla de la que hemos platicado hasta el momento. O sea, descomunales. Si quieres, se las puedo decir de una vez, a ver. El primer día de bombardeo, el 21 de febrero de 1916, Alemania puso literalmente en posición, atacando Verdún y sus fuertes, a 1,200 piezas de artillería. Ok. 1,200 piezas de artillería. A ver, se los voy a poner así. En la batalla de Waterloo, el total de cañones que hubo ronda entre 200 y 250 cañones. El total, 250, sí. ¿Ok? ¿Saben lo que son 1,200 piezas de artillería? Que sí, 4 veces más. Las cuales se componían de varios calibres, pero eran 542 obuses pesados. Ok, lo verán ustedes aquí en pantalla. ¿Cómo son los obuses? Los obuses básicamente es una pieza de artillería que lo que hace es, digámoslo así, tener un tipo de munición que se dispara de forma curva. Ok. Y entonces cuando detona, no detona simplemente haciendo un hoyo, sino que se activa al tocar con tierra o el lugar que choque y explota. Está hecho especialmente para destruir posiciones defensivas. Murallas, fortalezas, etcétera, ¿no? Está hecho para eso. Y crea muy grandes boquetes, ¿ok? De los cuales, para que tengamos una idea, los alemanes, antes de empezar el bombardeo, no solamente van a desarrollar, digamos, el ataque de 1,200 piezas de artillería, de las cuales 542 son obuses, sino que reunieron 2.5 millones de proyectiles. Sí. ¿Ok?
2.5 millones de proyectiles. Es que son números que nunca les hemos platicado. Es la primera vez que vamos a hablar de esta magnitud de números. O sea, para mí, yo sí, de verdad creo que el cuerpo humano y el cerebro humano no está evolucionado para tener tanta abstracción. O sea, no te puedes imaginar 1 millón de cosas. O sea, se los voy a poner así. El primer día del ataque, porque estos reunieron 2.5 millones de proyectiles. En 9 horas de combate, el 21 de febrero, se dispararon 1 millón de cañonazos. ¿Cómo crees? O sea, imagínense lo que sintieron las personas que estaban ahí. Sí, sí, sí. 9 horas, chavos. Y nos quejamos porque trabajamos 8 horas al día. Y me seguiré quejando, profe. Imagínense lo que es 1 millón. aguantar Mucho. eso Sí. durante 9 horas continuas. Porque Sí, el infierno mismo. Sí, sí. No es una cosa que dijeron los alemanes, sí, vamos por unas chelas y luego tomamos unas papas Sí, y luego sí. seguimos, ¿no? Hay imágenes, se las vamos a poner al final del capítulo, pero hay imágenes, videos de lo que muestran cómo quedaron los soldados, tanto franceses como alemanes, a nivel psicológico, con el trauma que se provocó precisamente por los bombardeos. O sea, en esas imágenes se ven directamente personas que ya no van a poder, por ejemplo, sostener una taza de café nunca más en su vida. Sí, sí, sí. Personas que dicen esto por relatos que se saben, que alguien cerraba la puerta muy fuerte y se ponían a llorar. Pues no, claro. Que soltaban esfínteres. ¿Ok? O sea, estamos hablando de una cosa horrible. Bueno, Sí, todas sí. las guerras son horribles. Claro. ¿Ok? Pero aquí estamos hablando de una guerra a tamaño destructivo en proceso industrial. Sí. ¿Ok? Ya luego vamos a hablar de las bajas, pero pues, o sea, para que más o menos entendamos Pues, lo que significó, o sea... Sí, a ver, también váyanselas imaginando ustedes. Es 1 millón de cañonazos En 9 horas. en 9 horas. Échele. Imagínense ustedes a cuántos les cayeron esos cañonazos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es la trituradora humana, literal. Sí. Así lo decía. Entonces es una guerra de desgaste total, ¿no? Entonces, pues ahora sí podemos decir que llegamos a la batalla que empieza en el amanecer del 21 de febrero del 1916. Exactamente. Así es. Que es, pues como contó el profe, uno de los bombardeos más brutales de la historia hasta ese momento. Es lo que se empieza a llamar en esa época, bueno, los alemanes le llaman Gericht, pero básicamente quiere decir bombardeo de saturación, que algo que está muy de moda ahora, gracias Trump, ¿no? Bombardeo de Gracias, saturación. Benjamín. Claro. Que básicamente lo que quiere decir es hacer colapsar de todas formas, casi en un momento instantáneamente, ¿no? Por un lado, todas las defensas del enemigo, pero también, sobre todo, y esto es muy importante porque lo hace muy bien Falkenhayn, que es quebrantar la voluntad del enemigo de lucha. O sea, como que te agarre mal parado y digo, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué Sí, hacemos? sí, ¿Qué qué hacemos? vole, qué vole. Exacto. Imagínenselo así como las caricaturas estas antiguas, ¿no? De los Looney Tunes así corriendo para todos lados, así. Bueno, antiguas para nosotros. Sí, Para sí, sí. los más modernos Los más seguramente vieron otras caricaturas, ¿no? Los que vimos Looney Tunes sabemos de lo que hablamos, ¿no? Entonces, están así, imagínense los franceses corriendo para todos lados, no saben qué onda, y de repente siguen cayendo bombas, ¿no? Y esto va a mantenerse así hasta el día 25. ¿Qué pasa el día 25? Falkenhayn dice, bueno, ya creo que le dimos suficiente, entonces ahora hay que ocupar los espacios, ¿no? Falkenhayn pensaba, extrañamente yo creo, porque a lo mejor no lo había medido bien, pensaba que posiblemente, si lograba destruir todas las defensas y a los soldados que estaban en las defensas, seguramente lo que iba a hacer después simplemente era ocupar el espacio con sus tropas y decir, ponemos la bandera del Reich alemán. Sí, sí. Acuérdense que el Reich son 3, este es el segundo Es el Reich, segundo. no es el tercero, ojo. ¿Ok? El segundo Reich pone su bandera ahí, entonces pues ya, avanzamos y celebramos, ¿no? Básicamente, entonces cañoneamos más, 2-3 cuadras y avanzamos así, ¿no? Bueno, el problema es que la guerra de trinchera, aquí podemos ver en esta imagen, vamos a ver una trinchera de la época para que veamos cómo están distribuidas, ¿no? Las trincheras, ya sean del bando francés o del bando alemán, pues básicamente tienen el mismo principio, ¿ok? Evitar que el soldado esté expuesto en el campo, pero además también tienen una gran cantidad, digamos, de espacio en el donde la tierra, y en el caso alemán el concreto, permitan contener las explosiones. Entonces, obviamente, digámoslo así, no es tan efectivo, o sea, se puede llegar a romper y destruir una trinchera, pero producto de su forma que tienen, sobre todo las trincheras, como se sabe, las trincheras no se ponen en línea recta, porque eso significaría entonces que pues, un barrido de artillería va y la destruye fácilmente. Las trincheras se ponen en zigzag.
Sí. ¿Ok? ¿Con qué objetivo? Con si cae una bomba, destruye un espacio, pero no destruye toda la línea continua. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que barrieron algunos espacios la artillería alemana. Imagínense, 5 días continuos de cañoneo. Claro, Ojo, sí. Pero, de todas formas, los franceses quedaron ahí. Algunos quedaron ahí. ¿Ok? Sobre todo, lo que van a buscar es tomar la posición de los fuertes. ¿Por qué? Porque los fuertes están ubicados, ya saben, como ya vimos en el mapa, ¿cierto? Están ubicados en tal posición que están cruzando directamente el río Mosa. En las alturas de la ciudad. O sea, la ciudad de Verdún está aquí abajo y, digamos, los fuertes y el bosque de Verdún están a esta altura. Entonces, lo que hacen los alemanes atacando desde aquí es, si agarramos esto, tenemos un punto de observación y de ataque directo a la población desde aquí. Por eso los fuertes están en esa posición. Entonces, lo primero que van a hacer es atacar Douaumont, que finalmente va a caer. Fíjense, va a caer el día 25 directamente. O sea, casi sin resistencia, Casi sin resistencia. ¿Por qué? Porque los franceses son cobardes, como nos dice la televisión gringa, o porque son tontos, como nos dicen los alemanes. No, los franceses son gente muy aguerrida. Muy aguerrida. ¿Por qué habían liberado la posición de los fuertes? Porque se dieron cuenta, o más bien, sobre todo el jefe del Estado Mayor francés, que era el General Foch, Joffre. La idea de él era ocupar la posición donde los alemanes estaban atacando, que era el norte de Francia. Por tanto, la línea que estaba más al sur, pues no necesitaba tanta defensa porque, primero, habían fortalezas que podían proteger y además barreras naturales. Sí. Por tanto, dijo, podemos mover incluso piezas de artillería de aquí y ponerlas en la línea del frente más al norte, pues porque esa es la zona que nos interesa proteger. Sí. ¿Ok? Al hacer eso, pues claro, dejan desmantelados los fuertes y literalmente los alemanes, en este caso, llegan tocando la puerta y diciendo, bueno, ya, el fuerte es nuestro. Así, tal cual. Sí. ¿Ok? Tal cual. Y no porque, lo vuelvo a decir, no porque los franceses sean cobardes. No son nada cobardes. ¿Ok? Si no, vean cómo pelearon en la Legión Extranjera, por ejemplo. Sí. El tema es ese, ¿no? Fue una mala decisión del alto mando. Bueno, no mala decisión, sino que más bien fue más bien tratar de compensar la falta de hombres en otro lado del frente con el objetivo entonces de sopesar esa formación, ¿ok? Entonces, lo que vamos a tener prácticamente desde el inicio del combate hasta principios de marzo del año 16 son los avances alemanes. O sea, los alemanes están avance y avance y avance. Los franceses no tienen cómo contener ese avance hasta que finalmente el alto mando francés decide modificar ya la forma de defenderse en esa posición y Joffre nombra al general Philippe Pétain. A Philippe Pétain, sí. Y Pétain va a hacer un cambio muy interesante porque por un lado va a buscar que los soldados en el frente se vayan rotando. Pero es que, a ver, antes significaba que si te mandaban a la trinchera una sentencia de muerte, ¿no? Sí. Y como te rotan ahora es, bueno, voy a servir un rato y tampoco es garantía que me tengo que quedar aquí. No, pero la idea es que ya los franceses, por eso digo, los franceses no son idiotas, los franceses ya se están dando cuenta que lo que están provocando los alemanes es que ellos se desangren en cuanto a hombres. Entonces, ¿qué es lo que dice Pétain, Joffre y Nivelle, que son los grandes generales franceses de la época? Pues no le vamos a dar en el gusto a los alemanes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer que nuestros soldados vayan rotando en la línea de frente, que tienen que ser máximo 10 días, que tienen que estar conteniéndose ahí y ya luego pues se van a descansar al interior del país. Sí. Cosa que los alemanes no hicieron. Ojo. Los alemanes creo que si tuvieron recambios, habrá sido en 3-4 meses. Sí. ¿Ok? Porque claro, como tenían que estar ahí acantonados para soportar el avance francés, no podían sacar tropas de ahí para llevarlas a Rusia o más al norte. Tenían que estar ahí. Porque tenían que sacar de lo que tenían. Claro, sí. Directamente, ¿no? Entonces, por eso también la forma en la cual lucharon los alemanes ahí también fue muy terrorífica. Entonces, ¿qué pasa? Los alemanes, primero, entienden que los franceses están rotando a sus soldados y además están cambiando las tácticas de lucha, ¿ok? ¿En qué sentido? Ya no están atacando directamente, están esperando que los alemanes avancen y ellos literalmente los esperen ahí con sus nidos de ametralladoras, que en este tiempo creo que son las Chocho y las Hotchkiss de 1905, creo que se llama, ¿ok? Y literalmente pues los esperan con nidos de ametralladoras y cañones de 75 milímetros mientras los Boches, como le decían los franceses a los alemanes, ¿no? Avanzan
colina arriba, ¿no? Y los alemanes, porque estos también son de temer, ¿no? Pues igual, a pesar de la destrucción, a pesar de toda la situación del problema que significa avanzar en un campo, recordemos, lleno de barro, descomposición absoluta, gritos de muerte por todos lados. Y tampoco sabía el cielo de todo el humo que había. Imagínate, perdieron el cielo. Deja eso, o sea, porque también nosotros estamos pensando que esto es una guerra convencional, en el sentido que se están disparando balas. Los alemanes están usando gases asfixiantes. Claro. Están usando lanzallamas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando toman los fuertes, lo que hacen los alemanes es meter literalmente las bocas de los lanzallamas por las troneras y para adentro, como si fuera un horno. O sea, esto sí fue una carnicería en serio, chavos. Hay infiernos que nunca conoceremos. Yo aparte hay una imagen que vi de unos mineros franceses peleando contra mineros alemanes. O sea, estaban tratando de cruzar de trinchera a trinchera unos mineros y se encontraron a unos contramineros alemanes de abajo buscando a los mineros franceses. Y así te encuentras, y en el momento que te encuentras es, deja tu trabajo, pelea a muerte. Exacto, claro. Sí, hay infiernos que nunca conoceremos, ¿no? Y ojalá sea uno de los que no conozcamos, ¿no? Y de hecho también se hizo una frase muy famosa de Philippe Pétain, yo tengo aquí, ¿no? De no pasarán, ¿no? ¿Cómo se dice no pasarán en francés? No pasarán. Il ne passeront pas, ¿no? Il ne passeront pas. Ah, qué obo. Ulala, ¿eh? Sí puse atención en mis clases de francés. Il ne passeront pas, que después va a ser muy famosa, especialmente en la Guerra Civil Española y como consigna generalmente de los grupos de izquierda. Ande. Ok. Que tienen esa idea del no pasarán, pues sobre todo en temas del fascismo, ¿no? Sí. Se usó mucho, sobre todo en la época de los 30 y los 40. Hasta el Ejército Rojo lo pintaba en Stalingrado, ahí no pasarán. En ruso, pero... No pasarán. Pero bueno, pasaron. Pero en Stalingrado no pasaron. No, pero ahorita el señor Donald Trump pasó. Ni modo. Pues no sé, así pues como va la cosa, yo no sé si... Yo no sé si siga pasando. No. Si logra pasar. Oye, profe, yo también tengo aquí una pregunta de algo muy interesante. Todavía no acaba la batalla, por si acaso. No, claro que no. Y no acaba porque... Pues digamos que cada país tenía sus propias arterias de vida, ¿no? Así es. O sea, si tienes un fuerte, pues el fuerte por sí solo no se sostiene. No. Tienes que traer recursos por algún lado, ¿no? Y se hizo muy famosa, bueno, históricamente se conoce como la Voie Sacrée, ¿no? La vía sagrada, ¿no? Cuéntanos un poquito de esta carretera que sin ella se hubiera desmoronado todo. Tiene que ver con la cuestión logística que habíamos comentado al comienzo de la batalla. Los alemanes saben que su sistema logístico es superior al francés, especialmente porque tienen una gran capacidad de movimiento de tropas a través del ferrocarril. Cosa que los franceses no es que no lo hubieran desarrollado tanto, pero ellos siempre pensaron que la guerra con los alemanes iba a ser o en el norte o en una frontera más en centro-sur, no en esa región. ¿Okay? Entonces, básicamente la única carretera que hay ahí directamente es una carretera de tierra en la época, que tenía creo que alrededor de 7 metros de ancho, o sea, es nada. Nada, sí, okay. Nada. Y que con eso pues era la única ruta con la cual los franceses podían literalmente abastecer a los fuertes y a sus tropas, ojo, ¿no? Y Pétain le puso la vía sagrada porque la cuidaron, pues literalmente, como decimos en mi tierra, como si fuera hijo único, ¿no? Sí. Entonces, básicamente con la intención de que digamos, las tropas y los destacamentos y la impedimenta que se moviera por ahí fuera una cosa continua. Pensémoslo, de hecho lo decían ahí los autores franceses de la época, que lo que está pasando en la Voie Sacrée es básicamente como las cadenas de una bicicleta, están ahí moviéndose, porque de esa forma están llegando por un lado los soldados que van al frente con las vituallas necesarias y por otro pues están regresando los que van de descanso con la enorme cantidad de heridos por el otro lado, ¿ok? Entonces, eso es la vía sagrada. Y te digo, los alemanes, pues al contrario, que tenían tantas vías férreas, llegaban hasta cierto punto y ya luego después podían moverlo con sus propios insumos, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta aquí es que por lo menos desde marzo hasta mayo de esa época, ¿ok? De 1916, más o menos en ese contexto, los alemanes, por un lado, tratan de avanzar y los franceses los hacen retroceder. Sí. Tratan de avanzar, los hacen retroceder, ¿ok? En el caso de más o menos el 6 de marzo,
Ya han caído los dos principales fuertes, Fort Beau y Fort Douaumont, ¿ok? Y están tratando de... Bueno, Fort Beau todavía no cae, pero está a punto de caer, la verdad. La línea está avanzando muy lentamente. Y los alemanes se dan cuenta que hay una pequeña colina que está muy cerca en la entrada del bosque de Verdun que les permite el avance directamente hacia, digamos, llegar de cierta forma, flanquear directamente, enfilar más bien hacia la ciudad de Verdun, que es la colina que se llama del hombre muerto o Le Mort Homme. ¿Por qué se llama así? Porque encontraron una persona que al parecer no sabían quién había existido ahí en el siglo XIX y entonces encontraron unos huesos y dijeron, pues la colina del hombre muerto. Aquí alguien se murió. Aquí alguien se murió, exactamente. Ahora lo interesante es que después la colina del hombre muerto pues terminó significando en términos bélicos también lo mismo. Sí, sí. ¿Ok? Porque por tomar esa colina, muchísimos soldados alemanes, entre 40 y 50 mil soldados alemanes, perdieron la vida ahí. Sí. Órale. ¿Ok? Sí, solo sí. por tomar esa colina. Sí, sí, sí. ¿Ok? Por decirlo así. ¿Ok? Bueno, el mismo caso. Entonces, se va a mantener. Los franceses se dan cuenta que pueden contener el avance alemán. Pétain se vuelve una estrella de cine, literalmente. Literalmente empieza a incluso hacerse conocido entre todo el campo. Lo hacen firmar hasta postales con los nombres de los soldados muertos para que las personas sigan contribuyendo en el esfuerzo de guerra. No. Aquí la guerra empieza a tomar un tinte muy, muy interesante en el sentido de lo extraño que es. Y finalmente, hacia fines de junio de ese año, ya estamos hablando pleno verano, imaginémonos eso, ya los vapores, el calor, las lluvias, etcétera, todo ese lodo, todo eso ya ha hecho que los alemanes avancen al máximo de lo que habían logrado contener desde fines de febrero de ese año, del 16, ¿no? Que son alrededor de, creo que son 4 o 5 kilómetros. 4 o 5 kilómetros. Sí, sí, sí. O sea, 4 o 5 kilómetros te los cambio porque 150,000 muertos. Sí. ¿Vale la pena 5 Sí, kilómetros? claro, vale la pena, por supuesto. Sí. Claro que vale la pena, no manches. Ok. Ahora, eso son las bajas alemanas, porque por el lado francés están rondando más o menos lo mismo. Sí. Y justo, ¿qué ocurre? Pues en julio, el 1 de julio de ese año, empieza la batalla del Somme, que también la vamos a ver en algún momento, pero esa es la batalla, digamos, que busca precisamente quitar la presión del bando francés en el sur y hacer que los británicos se vayan al norte, que el Somme está un poquito más al norte de la frontera con Bélgica, que estaba tomada precisamente por los alemanes, con el objetivo desde ahí entonces promover directamente que se aliviane la situación en el sur. Entonces, ¿qué tienen que hacer los alemanes? Ya no pueden seguir avanzando. Estaban llegando al fuerte Souville, ¿ok? Había caído el Fort Beau, estaban llegando al fuerte Souville. ¿Por qué es importante Souville? Porque el fuerte Souville ya es literalmente, ¿a qué les gusta? Cuadras entrando hacia Verdun. Ok, sí. O sea, está ahí. Si toma Souville, ya. Ya. Y los franceses lo saben. Entonces, por eso aguantan y aguantan y aguantan y aguantan. Como un francés defendiendo que el croissant no es lo mismo que un cuernito. Así. Así de necios. Sí, ¿Okay? sí. Entonces, aguantan, oleada tras oleada, oleada tras oleada. Y cuando Falkenhayn dice, bueno, pues ya el último esfuerzo, le mandan la noticia de que empezó el avance en el Somme y los alemanes no tienen con qué defender y proteger el frente. Y entonces fue como, bueno, nos tenemos que frenar. Y empiezan a mandar tropas de Verdún y de otros frentes para proteger la línea en el Somme. Y eso que implica entonces que los alemanes se estancan en esa posición. ¿Ok? Y entonces, desde octubre, fíjense, estamos hablando del 1 de julio. Sí. 1 de julio hasta octubre. ¿Cuántos meses pasaron? Sí. ¿Cuántos? 4. 4 meses, la línea se estanca. Los franceses están ahí, obviamente, apoyando a los ingleses en el norte, pero ellos siguen manteniendo la posición. O sea, los combates se mantienen. ¿Eh? No crean que están ahí tomando café, haciendo nada. No. Están en la línea del frente, pasándolo como la mierda. Y que es un cementerio abierto. Exacto, para este punto, ¿no? Y abierto con todo el sentido, hasta los olores. Claro. ¿Qué pasa entonces? Finalmente, ya para octubre de ese año, los franceses dicen ya, es suficiente. La ofensiva en el Somme se está medio estancando, pero los alemanes han perdido muchos hombres. Por tanto, tenemos la posibilidad también entonces de hacer una contraofensiva. Y esa contraofensiva va a iniciar el 24 de octubre y se va a mantener prácticamente hasta mediados de diciembre de ese año. O sea, la batalla había durado alrededor de 10 meses, ¿ok?
El primer gran evento de la contraofensiva francesa es, digamos, la recuperación de los fuertes Vaux y Douaumont, ¿ok? Douaumont va a caer en octubre del 16 y el fuerte Vaux va a caer en noviembre del 16, ¿ok? Para que finalmente, prácticamente las líneas vuelvan a estar en la posición que habían estado al inicio del año, ¿ok? Más o menos entre el 15, 18 hasta casi llegando a la Navidad del año 16. Que como dice el profe, regresaron al mismo y nadie realmente gana la batalla de Verdún, ¿no? Pero Francia no perdió. No, claro, es que de ahí es como un empate a cero, si lo queremos ver en términos futbolísticos. Sí, terrible, pero pues también un empate para las naciones, pero no para los soldados, ¿no? Porque, o sea, tenemos aquí las cifras, ahí les va. Échale, porque aquí hay que hacerle con ganas. Por eso está nuestro amigo, Marcelo, le pusimos. Exacto, el día de hoy se llama Marcelo, pero ustedes le pondrán el nombre después. Exacto. Aquí tenemos las víctimas y las pérdidas. Del lado del Imperio Alemán, con 50 divisiones, tenemos de 336 a 355 mil muertos. Wow. O sea, 700,000 muertos en total. Sí, y el lado francés, con 75 divisiones, tenemos de igual 379,000 a 400,000 muertos y 216 heridos. 216,000. Sí, exacto. Sí. 216,000. Sí. Imagínate ser uno de los 216. No, ni modo. No, pues ni modo, claro. Oye, pero ¿qué onda? O sea, échale una cuenta. Casi 700,000 personas. Así es, casi 700. Poquito más incluso. Poquito. Ahora, ojo. Es que esto es lo que le digo siempre a mis estudiantes. Estos son la cantidad de muertos que están registrados. Claro. Sí. Ojo. Puede haber muchos más. Muchos más porque... Literalmente, ¿qué se hace en las batallas? Hasta hace no mucho tiempo. Pues dicen, Juanito Pérez, ¿está presente? Sí, no. No. Ah, bueno, baja. Sí. ¿No? Francisco Pérez, ¿está? Sí. Ah, entonces sí, presente, ¿no? Porque, ojo, baja no es lo mismo que muerto. Muerto es que está muerto. Baja puede estar herido, muerto, desaparecido. Ojo. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de cifras de muertos y de muertos que están registrados. Sí. Ojo. Oh, órale. Sí, pues por eso. Yo creo, honestamente, y porque también, bueno, por la literatura que puedo encontrar también, yo creo que la cifra de muertos debe rondar el 1,000,000 de muertos. Wow. Sí, no, definitivamente. Son 700,000, súmale 300,000 que están perdidos en el fango. O que se hicieron fango. Calcinados en las trincheras. Abajo del lodo. En los hospitales. Se nos olvida que... Claro, que la gente se muere en los hospitales. Claro, la gente se muere en los hospitales, por supuesto. Y sin contar, que esto es importante también, la cantidad de tropas que pasaron por Verdún corresponde, según estuve leyendo en el libro de Jankowski, corresponde alrededor de entre el 75 y 80% del ejército francés. Wow. O sea, prácticamente todo el ejército de Francia estuvo peleando o estuvo en algún momento en las trincheras de Verdún. Sí. En la rotación del personal. En la noria que le llamaban los franceses. Wow. Mira, yo aquí tengo unas cifras también impresionantes sobre la vía sagrada, ¿no? Échale. Dice, eran 72 kilómetros, que son para los gringos 45 millas, en kilometers per freedom, en la vía sagrada, y los vehículos de transporte estuvieron en constante movimiento día y noche, trasladando tropas y armamento en los suministros al campo de batalla de Verdún. Aquí te va. ¿Cuántos camiones diarios crees que pasaban por la vía? Uy, yo le he hecho unos 500. Sí. 600 camiones diarios que ya habían entregado 48,000 toneladas de munición, 6,400 toneladas de otro material y 263,000 hombres al campo de batalla. Imagínate. Y de hecho, el 21 de febrero se ordena que todo el tráfico de carruajes tirados por caballos y el movimiento de tropas a pie se detuviera en la carretera. Y nada más está abierta únicamente para el tráfico de camiones y automóviles. Entonces, después de marzo de 1916, pasaba un camión cada 14 segundos. Tópate esa cifra. Pero ¿sabes otra? Yo tengo una cifra más aterradora. Yo tengo otros datos. Se hizo un cálculo de la cantidad de muertos franceses que había promedios, evidentemente, entre febrero del 16 y diciembre del 16. Y la estadística que hizo la École Polytechnique francesa fue terrible.
se concluyó que por la cantidad estimada de muertos que hubo ese año, se mataba a un francés cada 5 minutos. ¿Cómo crees? Ulala. Ulala. No manches. Wow, pues mira, eso sí es guerra moderna. Esa es la guerra industrial. Sí, Así sí, es. sí. Eso es la... Pues es que es Ya la guerra llegamos, industrial. ya llegamos, ni modo. Ya, Sí. bienvenidos sean ustedes aquí en Testigos de Marte, donde les contamos las atrocidades más grandes del planeta Tierra. Sí, pero con fuentes. Pero con fuentes, exactamente. Pero sobre todo, o sea, lo que yo quiero que quede muy claro, más allá de... Porque aquí no estamos hablando de... Sí estamos hablando de movimientos tácticos, barridos de desgaste, etcétera, etcétera. O sea, la Primera Guerra Mundial, chicos, en general, yo creo que para cualquier historiador militar, dentro de los que me incluyo, interesa mucho analizar porque es básicamente la última de las guerras a la antigua y la primera de las guerras a la moderna, ¿ok? Porque, por ejemplo, aquí se nos pueden estar yendo algunos datos, bueno, no datos, pero sí como algunas cosas que son anecdóticas que son importantes. Por ejemplo, ¿sabías que Charles de Gaulle había peleado en la batalla de Verdún? No sabía, ¿cómo ¿Y crees? lo tomaron preso? Wow, no sabía. Sí, era un teniente, Sí, creo sí. que era un teniente, un capitán, no me acuerdo el Bueno, grado a ver, que pero tenía. si dijiste que el 80% de los franceses, pues... Sí, pero a De Gaulle lo agarraron en febrero. wow. Sí, es diferente que te agarren en octubre que te agarren en febrero. Exacto, lo agarraron en febrero, o sea, cuando la ofensiva estaba empezando. Charles de Gaulle pasó por la batalla de Verdún, literalmente. Y luego de ahí, pues va a quedar prisionero en Alemania hasta el final de la guerra, por ejemplo. ¿Ok? Otra cosa que también es muy interesante, el uso de la aviación. La aviación, bueno, aquí les podemos poner una imagen de cómo eran las batallas aéreas de la Primera Guerra Mundial. Ahí aparece, en algún momento vamos a hablar, por ejemplo, si no en el Patreon, no sé, ahí vamos a ver. Estaría bueno, ajá. Vamos a hablar, por ejemplo, del uso de la aviación en la El Primera Barón Guerra Rojo. Mundial. Sí, sí. El famoso Barón Rojo, pero también están todos los grandes haces del bando de la Entente. Acuérdense, siempre, triple Entente, triple alianza, ¿no? La Entente, Francia, Inglaterra y Rusia. Esa es la Entente. Y la alianza, que empezó siendo Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, pero Italia después ya sabemos que se volteó. ¿Ok? Bueno, en fin. Así como flip card. Sí, Listo. sí. Sí, pongo mi carta en modo trampa y exacto. termino mi turno. Exactamente. Italian Way. Bueno, el punto es que la aviación fue sumamente importante en esta época, sobre todo al momento de planificar dónde iban a ser los bombardeos. Los alemanes son los primeros en plantear esta noción. Bueno, no sé si los primeros como tal, pero son los primeros que se dan cuenta, eso sí, que tiene que haber lo que se conoce como el concepto de la superioridad aérea. En el campo de batalla moderno, y esto lo sabe hasta Trump ahora, que es un imbécil, como lo saben... Si se lo saben, lo tiene que saber todo. Lo tiene que saber todo el mundo, exacto. Para poder iniciar cualquier ofensiva por tierra, lo primero que tienes que hacer, evidentemente, pues es poder controlar el aire para saber dónde ubicar, por un lado, tus fuerzas, pero también saber cómo moverte en un campo que no conoces. Entonces, lo primero que se hace siempre es, como se dice, mapear, Sí, o sea, conocer exactamente, reconocer el espacio y luego de ahí entonces saber dónde ubicar las tropas, de qué forma, etcétera, qué sé yo. Alguien se desmayó por las cifras tan terribles. El bombardeo de Verdún ha llegado aquí. Y empezó el bombardeo aquí. Sí. Bueno, el punto es que finalmente los aviones fueron muy importantes, primero porque se usaron para reconocimiento, pero también empezaron a darse cuenta que los aviones también podían servir, por ejemplo, para poder hacer incursiones en tierra. Y esto es bien interesante porque, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial lo vamos a ver muy claro, y también ya en otras guerras como Vietnam, por ejemplo, incluso la Guerra del Golfo, en donde aviones de caza, o sea, los aviones que están hechos para literalmente pelear con otros aviones, también los mandan en incursiones que se llaman aire-tierra. O tierra-aire, como le quieran decir, ¿no? Que básicamente es esta idea de que están volando y ven un convoy, no sé, pues de munición y atacan así. Sí, sí. Y barren con eso, ¿no? Esto, por primera vez en la historia se empieza a hacer esto. Antes los aviones se usaban o para tirar bombas desde arriba, o bien, generalmente, para hacer incursiones de tipo aéreo en el sentido de reconocimiento. Sí, que la información es poder al final del día, ¿no? Claro, y lo que hacían mucho era, por ejemplo, todos conocen a Antoine Saint-Exupéry, ¿les suena? Es el Barón Rojo, ¿no? No, Antoine Saint-Exupéry es el autor del Principito. Tienes toda Exactamente. razón, sí, sí. Bueno, Antoine no es de la Primera Guerra Mundial, es de la Segunda, pero él es muy famoso porque él era fotógrafo aéreo. Él era fotógrafo aéreo, exactamente. Y entonces, como fotógrafo aéreo, que era, pues también mapeó toda la zona. Y otro personaje muy famoso que también fue
digamos, de los que estuve en la aviación haciendo los mapas de Verdún durante el conflicto, fue un tal Jean Renoir. No sé si saben quién es Jean Renoir. Jean Renoir es uno de los más grandes directores de cine francés de comienzos del siglo XX. Órale. Sí. No, pues sí. Entonces, para que digan, aquí el esfuerzo de guerra fue de todos. Sí. De todos, ¿no? Eso por un lado. La aviación, sumamente importante. Segundo, todo el tema, como les mencionaba precisamente, de lo que tuvo que hacer el ejército francés, por ejemplo, para cambiar sus tácticas. O sea, al inicio de la guerra, los franceses literalmente iban al conflicto como lo habían hecho aquí en México en la batalla de Puebla. O sea, hagan el esfuerzo, chicos, de verdad. Comparen a un soldado francés de junio de 1914, su uniforme, y compárenlo con un soldado de la batalla de Puebla, con un suabo de la batalla de Puebla, y con un soldado francés de la batalla de Sedan de 1870. Y se van a dar cuenta que entre el pantalón rojo y la casaca de color azul no hay mucho cambio. Sí. O sea, ¿cómo vas a la guerra con ese tipo de uniforme? Sí. ¿Y por qué tiene que ver? Pues por una cosa que se llama en términos militares la doctrina. La doctrina. Los alemanes habían entendido, sobre todo por los estudios que habían hecho en África, cuando invadieron África para tener sus colonias, se habían dado cuenta que la guerra moderna iba a ser una guerra en donde la exposición en el campo de batalla al soldado implicaba posiblemente perderlo rápidamente, y entonces lo que se iba a utilizar más fuertemente iba a ser las ametralladoras, las alambradas y las trincheras. ¿Por qué razón? Estamos hablando de antes de 1914, ojo. ¿Por qué razón? Pues porque necesariamente el nivel de la tecnología era tal que las tropas no iban a ser capaces, por más de que tú tuvieras un regimiento, no sé, de 1,000 hombres, atacando, etcétera, con una sola ametralladora que dispara, ojo con esto, una sola ametralladora de la época dispara alrededor de 200 tiros por minuto. Por minuto. Que, digo, suena sorprendente, pero no te quiero contar las de ahorita. Ah, no, las de ahorita esas son por segundo. Sí, o sea, sí. No, es peor. Ya parece mejor, usen como dicen ese meme antiguo, mejor usen un rayo láser. Sí. Usen un rayo láser. Un rayo láser. Pero básicamente, o sea, 300 tiros por minuto es una brutalidad. Sí. Una brutalidad. Entonces, los alemanes se dieron cuenta que podían tener un artillero de ametralladora, como le llamaban ellos. Machine gunner, le dicen los gringos, ¿no? Un artillero de ametralladora con un servidor al lado que le esté pasando munición y puede tener un regimiento completo. Sí. Y ya. Y los franceses que decían, bueno, sí, puede ser que la ametralladora sea algo relevantemente importante, pero la diferencia está en que el estilo francés no es defensivo, es ofensivo. Es lo que había hecho a Napoleón ganar, etcétera, ¿no? Entonces ellos lo que hacían era avanzar, le llamaban l'offensive à outrance. La ofensiva a ultranza, o sea, avanzar. Entonces ellos decían, sí, una ametralladora hace fuego a 500, 600 metros y puede detener un regimiento, sí, pero cuando detiene un regimiento lo tiene que detener a 50, 20 metros, porque si no lo tiene que, digamos, detener, digámoslo, en un campo grande de batalla, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Decían los franceses, pues hay que avanzar en columnas grandes formadas por gran cantidad de hombres, donde todos disparan a la vez, o vayan disparando, digamos, salvas continuas, con el objetivo de que sí, puede ser que un regimiento que tiene 2,000 hombres dispare y pueda detener los disparos por minuto del ataque de los alemanes, pero evidentemente, moviéndose rápido. Entonces, lo que uno ve en las campañas, por ejemplo, la batalla del Marne, de los primeros años de la guerra, lo que uno ve es cómo los franceses avanzan rápidamente, tratando de avanzar rápidamente para tomar la posición, pero eso lo que significa, pues básicamente es estar a pecho descubierto, con un sombrero de color rojo, en medio de un campo de color verde y oscuro, ¿no? Sí. Entonces, imaginarán lo que era para los alemanes, ¡pum! ¡Pum! Sí, era una cazadería de patos. De patos, básicamente. Muy fácil. No, qué cosa. Yo aquí tengo el último apartado que está muy padre porque encontré un sitio que habla justo sobre la moral después, o sea, durante y después de la guerra, ¿no? Porque algunos soldados, como dice el profe, o sea, ya después de la batalla la gente quedó traumada de a madres, o sea, era frecuente los relatos de hombres que sufrían locura y la neurosis de guerra, ¿no? La famosa mirada de las 1000 yardas, ¿no? Que ya quedan con PTSD impresionante. Algunos soldados franceses intentaron desertar a España y se enfrentaron al Consejo de Guerra y ejecución si eran capturados. O sea, no era suficiente estar en el ejército, si te querías ir de ahí,
O sea, el destino era el mismo. Era el mismo. ¿No? Hay una batalla, pero hay una película muy bonita que no sé si tú la conoces, que es de Stanley Kubrick, que trata precisamente eso. La película se llama Senderos de Gloria. Paths of Glory. Me suena, pero no la he visto. Es una peliculaza que precisamente actúa un tal Kirk Douglas, ¿le suena? Kirk Douglas, que es famosísimo por la película Espartaco. Sí, sí. Kirk Douglas actúa en esa película y hace precisamente del coronel Dax, que es un oficial francés que se opone al mandato de un general francés que manda que su ejército, que no ha tenido relevo ni descanso en las últimas 3 semanas, ataque una posición y el regimiento no avanza. Uh-huh. No avanza. Y entonces pues da la orden, qué sé yo, y empiezan incluso a decirle a los artilleros que bombardeen a sus propios hombres, ¿no? Uh-huh. Porque son cobardes, ¿no? Y no lo hacen. Y entonces pasan a todos los regimientos a consejo de guerra. Se entiende que el mariscal francés, que el general francés ha cometido una estupidez, el alto mando le dice directamente, pero tampoco puede quedar impune que el ejército no haga caso de las órdenes que le mandan. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen un sorteo en el cual son elegidos primero 10 hombres y al finalmente quedan 5 hombres, de los cuales esos 5 hombres tienen que ser fusilados por todos los regimientos. Ya. Y entonces la película trata directamente de cómo el coronel Dax, que además es abogado, trata de defender a sus hombres de pues las artimañas de este general que los quiere matar a ultranza para dar ejemplo de ellos. No. Que aparte, el tema de los desertores es muy, muy interesante porque sí hubo desertores, pero por ejemplo hay unos que son desertores franceses, revelan detalles a las defensas francesas, uh-huh, a los alemanes. Sí, así porque si estás en la línea de batalla, pues tienes la información de dónde están y qué va a pasar y cuándo van a atacar, ¿no? Así es. Entonces, gracias a esta información, hay alemanes que logran rodear a 2,000 hombres y obligarlos a rendirse, ¿no? De hecho, un teniente francés escribe: la humanidad está loca. Es una frase muy famosa de la Primera Guerra Mundial. Dice: la humanidad está loca, debe estar loca para hacer lo que están haciendo. ¡Qué masacre! ¡Qué escenas de horror y carnicería! No encuentro palabras para expresar lo que siento. El infierno no puede ser tan terrible. Los hombres están locos. Uh-huh. Uh-huh. Terrible. Terrible. Terrible y trágico. O sea, es que es casi como una ópera, así ya, de lo horrible que fue la batalla. De hecho, no sé si es esto, pero el ejército el 1 de junio y su situación por nivel, 5 regimientos de infantería se volvieron afectados por episodios de indisciplina colectiva. No sé si es algo más o menos de lo que me estabas contando de la película. Claro, pues los tenientes Henry Hardin y Pierre Milland fueron fusilados sumariamente el 11 de junio y Nivelle publicó una orden el día que prohibía la rendición. Uh-huh. Entonces, no te puedes rendir. Te vas a morir al campo de batalla. Te vas a morir igual. Entonces, pues sí, terrible. Ese es tu destino. Ese es tu destino. Pues a ustedes, si les gusta, alguien ha visto Attack on Titan, que es muy recomendable, profe. Uh-huh. Una frase muy famosa de un general que se llama Edwin, que dice: abandona tus sueños y muere. ¿No? Desde que ya estamos aquí en la batalla, uh-huh, no vas a salir de aquí, abandona tus sueños y muere. O sea, pues casi eso fue lo que les dijeron, ¿no? Shinzo Sasageyo, en japonés, así les dijeron: abandona tus sueños y muere. Uh-huh. ¿Alguna recomendación, profe, para las personas que les interesa? Uy, aquí tengo varias. Bueno, ya les mencioné un par. Ya está la película de Kubrick. ¿Sí? Véanla de veras, ¿no? También hay una peliculaza muy, muy bonita. A lo mejor te quemo tus recomendaciones, pero la última versión que salió de Sin Novedad en el Frente, muy buena película, que está en Netflix. Ahora, a nivel de lecturas, el primer gran texto que recomiendo, así como de contexto en general de la Primera Guerra Mundial, es un libro que se escribió en la década de los 20, que es de Ernest Junger, que se llama Tempestades de Acero. Así tal cual. Sí. Que es básicamente cómo se relata o cómo se entiende la Primera Guerra Mundial, pero desde el frente. ¿Ok? Ahí para que si se quieren meter, aunque yo no lo haría, en la mente de un pobre soldado de la Primera Guerra Mundial, pues hagan eso, ¿no? Lean ese texto. Ahora, textos que son conocidos e importantes ya, ahora sí, a nivel de la batalla, por ejemplo, un clasicazo, pero clasicazo, es el oficial inglés B.H. Littleheart, uh-huh, que es muy famoso a nivel histórico porque él es el que va a plantear junto con Guderian lo que es la batalla de tanques, uh-huh, porque él va a ser un oficial de caballería de la Primera Guerra Mundial, y él escribe un texto muy interesante que se llama The Real War, ¿ok?
1914-1918, que también trata de analizar la Primera Guerra Mundial desde sus características tácticas. ¿Ok? Otro texto muy bueno que también es de un alemán, que es Gerd Krumeich, ¿ok? Que escribe Verdun, 1916. Voy a tratar de usar mi poco conocimiento de alemán. Die Schlacht und der Mythos. La matanza y el mito, quiere decir. La matanza y el mito para los chavos, ¿ok? Que básicamente lo que trata de hacer este texto es de la década de 2020, ¿ok? Lo que trata de explicar él es cómo finalmente la construcción del relato del mito de Verdún sirvió por un lado para decir a los franceses que podían ganar la guerra y por otro lado decirle a los alemanes que iban a perder la guerra. Sí. Okay. Esa es la visión, digamos, es muy alemán el texto. Sí. Y el otro que es muy interesante es de Paul Jankowski, ¿ok? Que se llama Verdun, The Longest Battle of the World, The Great War, ¿ok? La batalla más larga de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué es importante el texto de Jankowski? Porque Jankowski no solamente va a relatar la masacre, la matanza como lo han hecho otros autores, sino que además va a plantear una hipótesis muy interesante. ¿Cuál es la hipótesis que plantea Jankowski? Que realmente lo que hizo Falkenhayn no era hacer realmente una estrategia de desgaste, sino lo que él realmente quiso hacer fue un movimiento de pinza, buscando romper la línea francesa, pensando que haciendo movimientos rápidos y esta idea del bombardeo por saturación, digámoslo así, iba a romper definitivamente la moral francesa. Sí. O sea, lo que él quería no era matar a todo el ejército francés en ese infierno, sino lo que realmente él quería hacer era sobrepasarlo, pasarlo rápido, ¿ok? O hacer un movimiento de maniobra rápida. Sí. ¿Por qué dice eso que es así? Porque lo que se ve es que los preparativos que él hace y sobre todo los movimientos que él hace de tomar fuertes y esas cosas no son establecidos para una guerra de desgaste, sino que más bien son para una guerra de tipo móvil, ¿ok? Entonces, lo que dice Jankowski básicamente es lo que quiso hacer Falkenhayn, porque él escribe sus memorias en la década del 20, es decir, sí hice una guerra de desgaste porque pues quise matar a los franceses ahí, pero no me salió. La verdad es que lo que está haciendo, dice Jankowski, es que se está justificando porque la guerra de desgaste, ya en junio del 16, recordemos cuando está empezando la batalla del Somme, o Somme, ya se sabía que era imposible de vencer, sobre todo por nivel de recursos. Sí. Entonces, lo que quiso hacer Falkenhayn, que después lo van a reemplazar por Hindenburg y Ludendorff, no lo dijimos, pero ahora se los digo, pues básicamente fue eso. O sea, fue como decir, ya, se me salió de las manos, ni modo, y pues ya 6 años después digo, bueno, pero yo lo había pensado así, entonces yo no me equivoqué. Ok, esas son las recomendaciones que les doy. Qué buena. Yo tengo 2 recomendaciones un poco más poperas, pero también muy buenas. El primero, si a ustedes les interesa ver cómo eran las trincheras, hay una película que se supone que pasa un año después, que lleva exactamente el mismo nombre, 1917, que creo que explica muy bien la vida en las trincheras, ¿no? La de Sam Mendes, ¿no? Sí, pues la escena icónica de la corrida ahí en las trincheras, ¿no? Que toda la película es un plano secuencia. Exactamente. ¿No? Es muy buena, no nada más cinematográficamente, sino también tuvieron muchos asesores históricos para que contaran a las personas cómo eran la vida en las trincheras, ¿no? Y también te ponen esta parte que muchas veces se deja al lado, ¿no? Exactamente lo mismo que hacen los israelíes ahorita con Palestina, que es, pues, Alemania pierde terreno, ¿no? Bueno, gana los fuertes, hace sus propias trincheras, cuando lo repelen se regresa, pero esas trincheras que quedan no las deja vacías, las deja llenas de trampas, ¿no? Que es lo que hacen los israelíes en Palestina, ¿no? Dejan que regresen y las llenan de bombas, ¿no? Entonces, pues justo, a lo mejor pudo ya haber acabado la guerra, pero las personas que están limpiando las trincheras pueden seguir muriendo, ¿no? No, eso ha seguido pasando incluso hasta días como hoy, ¿eh? Sí. Y el otro libro, que no es en la Primera Guerra Mundial, es en la Segunda Guerra Mundial, pero creo que habla de un tema muy importante, que es el estrés postraumático después del bombardeo en Dresden, que creo que puede ser muy similar al de la batalla de Verdún, ¿no? Que se llama Slaughterhouse-Five, de Kurt Vonnegut. Pues él es uno de los primeros libros post Segunda Guerra Mundial, el primer libro histórico que habla sobre el estrés postraumático, ¿no? Este cuate se queda atorado en un matadero, justo por eso se llama así el libro, matadero número 5, Slaughterhouse-Five. Se queda atrapado en un matadero durante el bombardeo de la ciudad de Dresden.
Y habla de eso, de qué se siente estar bajo fuego continuo durante tantos días, ¿no? Entonces, si quieren también ustedes esa perspectiva un poco más social, también la pueden tener en ese libro. Yo recomendaría una cosa más, bueno, no cinematográfica, sino sobre todo a nivel lúdico. El Battlefield, pues. El Battlefield. Vayan y agárrense acá. Se puede. Es el 1, ¿no? Battlefield 1. Creo que es el Battlefield 1, que trata precisamente de la Primera Guerra Mundial. Ya. Sí. Como si quieren sentirse como en la Primera Guerra Mundial, pero sentaditos en su casa tomando chocomilk. O sea, no de la misma forma, ¿ok? Pues van a ver más o menos ahí lo que puede ser. Eso deberíamos hacer en el Patreon. Deberíamos conectar aquí la tele, poner el Battlefield y ver las armas que hay. Ahí les explicando, sí, si quieren. Pero claro, bueno, sí, ¿no? sí. Déjenlo ahí en los Para comentarios. hacer un poliu. Poliu le decían a los soldados franceses. Un poliu. Un poliu. Sí. Pues bueno, amigos, ojalá les haya gustado esta terrible historia. Bueno, si les gustó, chéquense. Váyanse a checar eso, no manchen. Pero si les gusta la historia, pues ya sigan todas las recomendaciones del profe para ser más inteligentes en estos aspectos. Los queremos mucho. Ya nos acabamos las cosas que decir y no queda más que decir. ¡Salve Marte! Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Eso. Au revoir. Au revoir.